Vamos a ir, podemos. Vamos a ir al libro de Gálatas. Tal vez si tienen Biblia, yo quisiera que me ayudaran hoy, ¿ok? O de allá atrás tal vez me la consiguen la Biblia para irla poniendo por ahí. Es mejor, ¿verdad? Si me la ponen ahí sería excelente para que todos puedan verla. Ya de antemano, si quieren, voy a ir al libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 1, por ahí, versículo 11 al 24, vamos a comenzar con eso. Pero si allá atrás en la computadora me pueden buscar allá, libro de Hechos, capítulo 9, versículo 3 al 6. Libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 3 al 6. Y si pueden buscar también 1 Corintios, capítulo 2, del 1 al 5. Para que lo pongan en la compu. Voy a repetir. Hechos, capítulo 9, versículo 3 al 6. Y 1 Corintios, capítulo 2, versículo 1 al 5. Después yo entro con... Yo voy a leer el libro de Gálatas, capítulo 1, en adelante. Esto es para que lo pueda ver usted. A la luz de la palabra, ¿verdad? Que queremos ver algo que el apóstol Pablo hizo. Dice la Biblia: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de entre los muertos. Y todos los hermanos que están contigo, a la iglesia de Galacia, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre, de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 6 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os ha llamado por la gracia de Jesucristo, para seguir un evangelio diferente. No que ya haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, a un ángel del cielo, dice, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Versículo 10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía y sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agrado a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a la región de Siria y de Sicilia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que era en Cristo. Solamente oía decir que aquel en que otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe, que en otro tiempo asolaba y glorificaba a Dios en mí. Esto decía el apóstol Pablo, ¿verdad? La iglesia de Galacia, o la iglesia de Gálatas. El Señor me levantó temprano hoy para hablar un poquito sobre eso. El evangelio que cambia. Porque no hay otra cosa, hermanos, que
que usted y yo creamos que nos pueda cambiar, porque cuántos deseamos. Yo me recuerdo cuando yo deseaba cambiar, necesitaba un cambio en mí, pero yo no podía. Me podía cambiar ropa, pero seguía siendo el mismo por dentro. Podía andar aquí, así, allá, pero era el mismo. Y lo único que podía hacer un cambio en mi vida es el Evangelio, porque el Evangelio del Señor Jesucristo, verdaderamente ese sí cambia. Ahora, hay evangelios wichihuachi, que lo hablan así como que no es nada y que la gente piense, yo qué sé qué. Podemos probar que el evangelio, por medio de nuestro testimonio como Pablo, el evangelio en su vida es una poderosa prueba de que es verdadero. Pablo, ¿quién era Pablo? Si hablamos de Pablo, al principio, Pablo era judío. Y una de las cosas que a él le pasó fue que él tuvo un encuentro directo con Jesucristo, de así, ¡pum! Fue una explosión, yo digo, fue una explosión de un solo, porque se tuvo un encontronazo con Cristo, de tal manera que ese hombre quedó ahí mismo paralizado, quedó ciego y derribado. La Escritura habla de que Pablo era un hombre que era conocedor de la Torá, de la palabra de Dios. Era prácticamente un rabino, hermanos, era un conocedor de la Escritura, y él mismo menciona que nadie le podía hacer muchas veces frente, era uno de los mejores. Si hablamos de doctorado, ahora pues podemos decir que Pablo era un doctor en la palabra de Dios. Así que él sabía de lo que estaba hablando. Pero ¿qué cosa? Él perseguía a los seguidores de Jesucristo. Él los perseguía, y no solamente los perseguía, sino que los mataba, los golpeaba. Ahora, ¿qué fue lo que le pasó a él? ¿Qué le sucedió a él para que él cambiara radicalmente? Él iba, por decirlo así, en una dirección y de repente tiene un encuentro con Jesús y de repente se encuentra caminando hacia el otro lado. En dirección contraria. Después de ser un perseguidor, se vuelve un evangelista. ¿Qué lo cambió a él? Por eso esta carta es muy importante, lo que acabamos de leer, porque él habla de lo que le pasó a él y qué fue lo que sucedió con él. Dice, Pablo recibió el evangelio por revelación de Jesucristo, versículo 12. El cristianismo no es solo teórico, sino en realidad es dinámico, o es dinamita, es dunamis, es el poder de Dios. O sea, a veces uno quiere estar tranquilo, quieto, pero la palabra te emociona, hermano. La palabra es poder. La palabra es, mire, yo no sé, si usted puede dar acabamos de dar una palabra de sanidad, de que el Espíritu Santo, o sea, pero esa palabra el viento se la puede llevar, pero cuando decidimos creerla es otra cosa. Ese es el evangelio puro, original, que predicaba Jesús. Ahora, Pablo hace referencia a esto de una manera en que dice, aquel que cree en el evangelio cambia por el poder de Dios, dice. Porque él fue, por decirlo así, el mejor ejemplo del cual él hablaba. Porque él era perseguidor, y de perseguidor se vuelve predicador. ¿Cómo es posible esto? Él mismo tuvo que tener un encuentro con Jesús verdadero. Incluso ahí habla de que tuvo clases con él. ¿Sabe lo que es quedar ciego por 3 días? Él quedó ciego totalmente. Fue derribado. Por lo menos se interiorizó. Cuando uno, mire hermano, de repente cuando se ve que uno no puede hacer más nada, uno se ve a sí mismo. Cuando tenemos problemas, ¿cómo nos vemos? A nosotros mismos. Porque hay algo que nos detiene. ¿Se ha fijado que cuando uno está enfermo, en vez de ver a los demás, uno se mira a uno? ¿Sí o no? Ahora, el evangelio no lo, dice él, no lo aprendimos de hombres,
El Evangelio no es revelación de Él mismo, es revelación del mismo Jesucristo. Dios reveló a Pablo el Evangelio y Él lo dice bien claro. Pablo habla del impacto del Evangelio en su propia vida, versículos 13 y 14. O sea, lo que le pasó a él nos tiene que pasar a nosotros. Porque yo no sé si usted se emociona o se pone contento o, sí, otro día de ir a la iglesia, ¿verdad? O sea, la palabra de Dios. ¿Qué nos motiva a buscar de Dios? O sea, el Evangelio no puede estar estático. La palabra de Dios no puede estar estática, porque si la palabra de Dios cae en nuestra vida, tiene que moverte a algo, tiene que hacer que caminemos, que nos movamos, que pensemos, que incluso que oremos o que busquemos del Señor. Es lo que hace, ¿no? O sea, que el Evangelio no se queda en un solo lugar, no se estanca. Pablo era cabecilla del judaísmo, dominaba las costumbres judías. Él sabía lo que era estar circuncidado. Pero ¿sabe qué? Fue enviado a predicarle a los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Los que no eran judíos. O sea, nosotros. Usted se puede imaginar. De repente usted, Dios le dice y le asigna a aquellos a los que usted perseguía, a los que se supone que eran sus enemigos, ahora son sus aliados y son a los que el Señor le envió a predicar. Es como nosotros. ¿A quién nos envió el Señor a predicar? A todo el mundo, sin excepción de personas. ¿Qué pasó con Pablo? Para que dejara de hacer esto, Libro de los Hechos lo tenemos, capítulo 9, versículo 3 al 6. Dice, y yo yendo por el camino, aconteció que llegando cerca de Damasco, súbitamente le cercó un resplandor de luz del cielo, y yendo por el camino, aconteció que llegando cerca de Damasco, súbitamente le cercó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, ¿qué le dijo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús. ¿A qué? ¿Para qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el hijo. Y él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué? ¿Qué es lo que te conviene hacer? Y los hombres que iban con Saulo, ¿no? Ahí dije Saulo, ¿no? Se pararon atónitos oyendo la verdad a la voz, mas no viendo a nadie. O sea que todos escucharon la voz. Todos oyeron lo que estaba diciendo la voz. Pero ¿qué fue lo que le pasó a Pablo? Tuvo un encontronazo con Cristo. Es más, él no anduvo con los discípulos. Él no estuvo con los discípulos. Él era el que perseguía a los discípulos. Y usted se puede imaginar el encontronazo que tuvo ese día. Ahí en el libro de los Hechos, ese capítulo 9, de ese versículo en adelante. O sea, el encuentro fue tan fuerte para él que lo transformó y lo cambió. Y fue tanto el impacto que se volvió en un predicador. O sea, ¿qué sucedía con nosotros? ¿De dónde el Señor nos sacó? ¿Qué es lo que Dios puede hacer a través de su evangelio, a través de la palabra de Dios? O sea, eso nos tiene que pasar a nosotros. Algo nos tiene que impactar, algo nos tiene que decir, ¿sabes qué? Vas en dirección incorrecta. Nosotros no fuimos llamados a perseguir a los cristianos, sino a dejar que el evangelio haga lo que va a hacer con nosotros y luego convertirnos en personas, hombres y mujeres, evangelizando a los demás.
Por eso aquí damos discipulado, para que nos interesa que usted aprenda la palabra, para que salga y haga lo que hay que hacer, llevar la palabra de Dios. El Evangelio te cambia la vida, porque las buenas nuevas de Jesús son perdón de pecados y sobre todo es vida eterna. ¿En cuál quieres estar? Primero, que bueno, recibimos el perdón de parte del Señor, y con esto también el Señor nos ha dado el ¿qué? El llamado que tenemos cada. ¿Cuántos tienen llamado de parte de Dios? Usted no puede decir que no tiene un llamado. En el momento que usted se constituye un hijo de Dios, usted tiene un llamado especial de parte del Señor. Usted no es cualquier cosa, usted no es cualquier persona. Pablo lo supo de inmediato. El encontronazo que él tenía, desde el conocimiento que este hombre tenía de la palabra de Dios, lo convirtió en algo grande de parte del Señor. Después de ser perseguidor, ahora era evangelista, que llevaba las buenas nuevas. Hablaba de Jesús como miren, ni siquiera los discípulos hablaban como hablaba Pablo. Usted se ha dado cuenta, y una de las cosas que me recuerdo hace años estudié un poquito, fue que cuando alguien persigue a alguien, tiene que estudiarlo bien, tiene que saber a quién persigue. Pablo sabía bien, de primera mano, ¿verdad? Y los que alguna vez fueron militares o algo así, o algo, usted tiene que estudiar las estrategias supuestamente del que es su enemigo, ¿no? Pablo hacía eso, pues. Él perseguía a la iglesia. Él perseguía a los discípulos. Él los golpeaba, los mataba. Ahora, él sabía a quiénes estaba persiguiendo. Él sabía reconocerlo. Ahora, tiene un encuentro con Jesús y las cosas cambian. Ahora ya no es un perseguidor, se convierte en alguien que comienza a evangelizar y a hablar con denuedo, con poder, con autoridad, y a decir: Jesucristo es la verdad y Jesucristo es la palabra, y a Él hay que seguir. ¡Wow! ¿Por qué? Porque lo conocía bien. Segundo, cuando usted ve ahí en el libro de los Hechos, ese capítulo 9 que estamos viendo ahorita, Él le dice: Señor. Y eso es algo clave, ¿eh? Nadie le dice Señor a quien no conoce. Y en aquel tiempo decir Señor era algo grande. Porque Jesús le reclamó: ¿por qué me estás persiguiendo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Sabe? A veces podemos estar así como que persiguiéndonos. Si no nos ha mandado a perseguirnos, sino Dios nos ha dado libertad, nos ha dado poder, nos ha dado autoridad para que la usemos. ¿Cuántos tienen autoridad aquí? Amén. Usted no tiene que esperar a hacer, yo que sé qué, unos 40,000 cursos y no, hermano, mire, use el poder que Dios le da. Usted es hijo de Dios, use ese poder que tiene. Declare libre en el nombre de Jesús a alguien. Declare sanidad en el nombre de Jesús a alguien. Porque el Evangelio cambia la vida. 1 Corintios capítulo 2 versículo 1 al 5. Y esta me gusta, esta sí me gusta. 1 Corintios capítulo 2 para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, más en poder de Dios, dice. Pero hablamos sabiduría de Dios entre perfectos, y sabiduría no este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que se deshacen, de este siglo, que se deshacen, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la de Dios en misterio, la sabiduría para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció,
Esa versión se ve media rara, está como medio así. Voy a leer esta. Dice: así que hermanos, cuando fui, ¿cuál es ese? Primero Corintios, sí, capítulo 2, versículo 1. Así que hermanos, dice Pablo, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras de sabiduría. O sea, él nunca se presentó con unas palabras elocuentes de la gran sabiduría que él tenía. No, nada de eso. Sino una persona normal, común y corriente, normal. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Él se dio cuenta de algo. Esto no era con palabras persuasivas de gran sabiduría de él. Él sabía, había reconocido que no hablaba en base a lo que él pensaba o lo que él decía, sino en base a lo que tenía dentro de él, llamado Espíritu Santo de Dios. Y ni mi palabra y ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder de Dios, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. O sea, si alguien se cree sabio, mire que no caiga, ¿verdad? O sea, si vamos a usar sabiduría, vamos a usar la de Dios. Ni creernos que ya lo alcanzamos todo, sino dejar que Dios haga con nosotros lo que Él tiene que hacer con cada uno de nosotros. Porque a veces pretendemos saber mucho, pero no sabemos. A veces aprendemos la palabra para contender con otro. Por eso Pablo dice: yo no he venido con palabras persuasivas humanas, he venido con demostración del Espíritu Santo de Dios. Porque yo no puedo demostrar nada, pero sí Él puede demostrar mucho. ¿Cómo? Con demostración de poder. Yo, si usted me pregunta, yo no resucito ni un clavo, ni una hormiga, pero Él sí. El poder de Él sí. El Espíritu Santo lo hace, porque Él es el que tiene el control en la tierra ahora mismo. ¿Y a quiénes usan? A los hombres. Cuando digo hombre me refiero a mujeres también, porque todo aquel que posee el Espíritu Santo de Dios tiene poder. No somos cualquier cosa. No estamos pintados. No crea que somos cristianos wichiwachi. No, tenemos poder. Y aunque a veces la gente piensa que uno es bobito o tontito, no, hermano, no somos cualquier persona. Podrán hablar feo de uno, podrán decir cosas de uno, pero al final el que hace las cosas es el Espíritu Santo de Dios. Así que Pablo demostró y le llegó a decir: yo no vine aquí a demostrar nada de hombre, pero sí llegué aquí para demostrar que el Espíritu Santo de Dios tiene el control de todo aquí. Así que ahora entendemos que Pablo, Dios lo envió a predicar. Versículos 21 y 24 de lo que acabamos de leer en Gálatas. Ahora, Pablo tenía otro testimonio. Era conocido por predicar el Evangelio glorificando a Dios. Aunque no lo conocían, la iglesia de Judea, Pablo de igual forma predicaba. O sea, aunque no lo conocían, él demostraba el poder que estaba en él, que era el poder del Espíritu Santo de Dios. O sea, nosotros, hermanos, créanlo o no, por eso lo voy a repetir, usted y yo tenemos poder y tenemos autoridad en Cristo Jesús. No somos cualquier cosa. Todo lo que está pasando aquí, si la iglesia se levanta y ora, todo virus sale en el nombre de Jesús. Eso es así. Pero la iglesia se tiene que levantar y declarar victoria antes de que una pandemia se levante. Sí, es bueno lavarse las manos, sí es cierto, está bien, buenísimo. Hay que ver
todo lo que se puede hacer, pero el Espíritu Santo de Dios tiene control absoluto sobre la faz de la tierra. Declarar la palabra. Declarar victoria. Por eso Pablo hablaba, él tenía el Evangelio de Jesucristo, ya que no todas las iglesias de Cristo lo conocían por una sola cosa. Pablo predicaba el Evangelio antes de ser perseguidor. Porque él era un rabino, ¿no? Él era alguien que conocía la palabra. Había sido instruido ahí. Conocía bien las Escrituras. Pero hay algo que me gusta aquí. Que el Evangelio fue revelado a la vida de él. Porque él, recuérdense, no caminó con Jesús. La revelación de la palabra se la dio el mismo Cristo. ¿Sabía eso? ¿Usted sabía eso? ¿Sabe lo que es eso, hermano? Que Dios lo despierte a usted en una madrugada y comience a hablarle a usted. Por eso hay que tener mucho cuidado. Hay personas que cambian las cosas. Ahora ya tenemos la palabra revelada, más si haya revelación en la Biblia, ¿cierto? Fuera de eso, el mismo Pablo dice, es anatema. O sea, anatema prácticamente es alguien que ya está frito, ya está perdido. Así mismo, anatema, tómalo como anatema, tómalo como alguien que, no, para nada, aquí no cuenta en nada. Está muerto para Dios. Ahora, su evangelio fue preservado, su evangelio fue aprobado, su evangelio fue confirmado. El Señor lo confirmó. ¿Sí me puede buscar Romanos, Romanos capítulo 1, perdón? Ya iba a decir Romanos. Romanos capítulo 1. Versículo 16 al 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salud a todo aquel que crea, al judío primeramente y también al griego. O sea, en pocas palabras está diciendo a los judíos y a los gentiles. Porque en él en justicia de Dios se descubrió que la fe en fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá o vivirá por la fe. Pablo aseguró algo y es clave de esto. La salvación es una obra de Dios. Fe en el Evangelio es confianza, es creer. Cuando Dios nos salvó fue por obra de Dios, es por su poder revelado por medio del Evangelio a cada uno de nosotros, por su palabra. Porque dígame usted, ¿qué tenemos que hacer para poder recibir la palabra? Creerla por fe. Hay personas que usted le pregunta y le dice la Biblia, esas son historias, le dice. Historias. Es poder de Dios. Y ahí es donde se equivocan. Porque piensan que es un libro cualquiera. Y la Biblia no es cualquier cosa. La Biblia es la revelación de la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Y ahí, hermanos, encontramos la vida eterna. Ahí está la clave. Usted quiere vivir feliz para siempre, tome la palabra de Dios. Cuando tenga problemas, aquí está la clave. Cuando tenga dificultades, aquí está la clave. Cuando tenga una enfermedad, aquí está la clave. El Evangelio, la palabra, el dunamis, la palabra de Dios es dinamita, el poder de Dios. Menos que eso no lo reciba. No, la Biblia, sí, un libro. Puras notas, puras cuentos. Y la gente habla así despectivamente, pensando que es cualquier cosa. Ay, Dios, sorry, lo lamento mucho. Tarde o temprano alguien se va a dar de cuenta cuando llegue a donde llegue.
ahí se va a dar cuenta que hay un Dios. Por eso Pablo hablaba así. Pablo hablaba con una convicción, después de, porque él perseguía a la iglesia, hablaba con una convicción de saber que el evangelio era el poder de Dios. Porque así se le reveló el Señor a él, como una explosión a su vida. Yo no sé cómo Cristo llegó a la suya, pero el poder de Dios en la vida mía llegó de repente, así como cuando yo no lo esperaba, cuando yo pensaba que yo no necesitaba de Dios, ¡pum!, apareció Dios conmigo. Y me quitó todos mis argumentos, pues, o sea, ay, no tengo tiempo, hoy no puedo. Ahí me dio con todo. Me quitó todas aquellas cosas de las que yo decía, pero es que estoy muy joven para ser cristiano. ¿Qué me voy a poder resistir a Dios? Yo me recuerdo ese día como que fuera hoy, o sea, cuando Jesús entró a mi vida, hermano, fue una cosa explosiva. O sea, yo empecé a llorar, y yo sentía que yo era una persona nueva, porque Él entró a mi vida. ¿Y cuándo entró a mi vida? Cuando yo no quería. Así de fácil. ¿Usted cree que Pablo andaba buscando a Jesús? Él lo andaba buscando, pero para matarlo. Y ya es más, ya ni estaba. Pero andaba persiguiendo a los cristianos, a esa gente. Por eso Jesús se le presentó a él y le dijo, ¿por qué me persigues? No vaya a ser que nosotros nos encontremos persiguiendo al equivocado. Hay gente que contiende, que pelea por la palabra. Hermano, no se defienda, hermano. El Señor no necesita que nadie lo defienda. Dijimos, la salvación es obra de Dios. El llamado es obra de Dios. La gracia de Dios aprovecha. Porque la gracia es algo no merecido. Algo que no merecemos. Es un regalo de parte de Dios. Si usted lo toma, lo toma. Y esa es la gracia. Si usted lo rechaza, pues Él no le va a venir a regañar. ¿Verdad? Pero dice la Biblia que Dios escogió lo vil y lo menospreciado. Esos éramos nosotros. Para gloriarse ante el mundo. Dios te llama a obedecer el llamado, agradece el llamado, aprovéchalo. El cambio es una obra de Dios. En la vida de uno tiene que haber un cambio. La gente quiere defender cosas que ni conoce. Hoy en la mañanita me desperté estudiando esto. Y la vida de Pablo fue cosa seria. Él dio testimonio de quién era Jesús, aun cuando él no caminó con él. Si Pedro se paró cuando recibió el Espíritu Santo a defender a Jesús, ahora imagínense Pablo que no lo vio, no lo conoció, pero sí verdaderamente no lo vio en el aspecto de que anduvo con él cuando anduvo en la tierra, pero cuando tuvo ese encontronazo fue tremendo. Porque hay algo en la palabra, y con esto concluyo. Pablo tiene una característica. Que Pablo se perdió por 3 años. Y lo dice él mismo, lo está diciendo. En Arabia, ¿dónde es que se perdió? Pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo. En el judaísmo perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres, dice él. Él era celoso con lo que él sabía. Pero lo hacía mal. Pero cuando agradó a Dios
que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia, dice él, y volví de nuevo a Damasco, después que pasaron 3 años. Entonces, en esos 3 años, él se estuvo preparando, conociendo. ¿Quién le dio clases? Jesús. Por eso es importante estudiar la palabra. No contender la palabra, aprender la palabra, dejar que alguien te enseñe. Y cuando alguien te enseña y tú te pones con que el tiro de que, eso ya lo sé. No, hermano, hay que ser humilde para aprender. Si usted piensa que no sabe, o por lo menos si usted piensa que sabe más que el otro, déjese enseñar. Porque en la humildad hay bendición. Hay gente que piensa que, no, yo ya me las sé todas. No, Dios, para que me enseñe fulana, me enseñe mengano. No, yo para qué, no. Mejor no aprendo. Hermano, la humildad vale la pena. Eso es recompensado. Porque tarde y temprano podemos terminar enseñando. Hay que ser humildes para poder enseñar también. Pablo lo dijo. Yo sé, dijo él, quién soy yo, pero sé quién es Cristo en mí. Y yo no he venido con sabiduría humana, sino vengo con demostración del Espíritu Santo de Dios. Dijo. Hello. O sea, hay gente que quiere demostrar ¿qué? Que sabe mucho. Demostrámelo. Pablo, imagínese usted enfrente de Pablo, que el tipo era un conocedor de la Escritura, pero él dijo, ¿sabes qué? Yo no vengo con sabiduría humana, porque él había recibido clases de los mejores de aquel tiempo. De eso es lo que está diciendo Pablo. A mí me dio clases Jesús, dijo él. De él aprendí yo. De su Espíritu de Dios se hizo. Él aprendió. Por eso él dijo, yo no vengo con demostración de cosas wichiwachi. No. Yo vengo con demostración del Espíritu Santo de Dios. ¡Pum! Ahí está. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Igual. Demostremos que tenemos el Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros. Siendo humildes. Hablando la palabra. Llevando el Evangelio, invitando a otros, caminando con otros. ¿Sabe lo que es humildad? A veces la gente piensa que la humildad es andar haciendo todo rotito. No, hermano, es otra cosa. Pablo pudo haber dicho, no, hombre, yo ya me lo puedo todo. Yo ya me puedo la completa la Torá. La Torá es la ley, ¿ok? Y a la ley eran todos los libros del Antiguo Testamento. No solo estamos hablando del Pentateuco, de los primeros 5 libros. No. Todo el Antiguo Testamento. Eso es llamado la Torá, que es la ley de Dios. Todo, completo. Desde Génesis hasta Malaquí, hasta ahí. Yo sabía que sabías. Hay que estudiar, hermano. ¿Cuántos quieren estudiar? Porque la otra semana comenzamos a estudiar los lunes. ¿Cuántos van a venir? Vamos a estar dando para que aprendan un poquito de cómo servir. ¿Cuántos quieren servir? Pues venga aquí para recibir clases para servir. Para que usted aprenda a servir. Dura el curso como unos 2 meses. Para no meterle tanto miedo. Todos los lunes, 2 horitas. Usted manda a Maribel, le va a estar dando clases. Ella nos regaña. Es bien tranquila. Es menos que Pablo.
Demuestra las cosas con el poder de Dios. Venga y aprenda, hermano. Es necesario. Pablo, usted se puede imaginar, 3 años usted en el desierto metido aprendiendo con Cristo. Le voy a dar otra clave. ¿Usted cuántos años estuvieron los discípulos con Cristo? 3 años casi, 3 años y medio por ahí. Pero Pablo echó 3 años también con Jesús. ¿Qué hizo Pablo? De ahí que sacamos las doctrinas para este tiempo. Y hay gente que quiere venir a adoctrinarlo a uno. Póngale que haga, que lloría, que... No, hermano, no, nada de eso. Sí, no, tiene unas cosas raras. Si va a demostrar algo, demuéstrelo con el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Y cómo se demuestra eso? Léase los frutos del Espíritu: paz, paciencia, amor. ¿Cuántos tienen amor? Amén. No, pero hay gente que habla de que tiene amor, pues, hermano. ¿Amor a qué? ¿Amor a quién? Póngase en pie.